Buenas noches, hermanos. Es una alegría poder volvernos a encontrar y saber de que vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Es tan importante que nos nutramos, que nos llenemos, no solo de información, porque a veces la palabra parece información. No, nos llenemos de la vida de Dios, porque la palabra es vida, la palabra es luz. La palabra nos limpia, la palabra nos despeja, la palabra nos anima, nos conforta. Y qué importante que necesitamos la palabra de Dios. Y este tiempo ha sido un tiempo de mucha reflexión. Estamos reflexionando frente a cada situación que está sucediendo y nos encontramos a veces con tantas confusiones, tantas cosas que se dice, pero cuando volvemos a la palabra, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que Dios nos aclara todas las dudas, porque el único libro que jamás fue refutado, el único libro que no hay uno que puede compararse a la Biblia es la palabra de Dios. Hay miles de libros escritos, pero ninguno como la palabra de Dios. Por eso que tenemos que ir a la palabra. Y la palabra nos anima, nos alumbra, nos enseña y también nos prepara. Y gracias a Dios, hermanos, que podemos tener esta luz. Y gracias a Dios que podemos encontrarnos hasta que se abra el templo y podamos estar juntos, presencial, pero estamos juntos porque estamos orando juntos con el contacto, con el WhatsApp, con el Zoom, y estamos en contacto. Pero claro, necesitamos vernos, estar más en contacto, pero el Señor ya nos va a dar la oportunidad. Acuérdense que todo tiene su tiempo. Bueno, yo estoy muy contenta también de poder volver a encontrarnos con ustedes y volver a hablar la palabra de Dios. Y en esta noche quisiera algo que es tan simple, pero es tan vital, hermanos, que nosotros sepamos la palabra de Dios, que, que sepamos y que aprendamos a discernir en este tiempo difícil. Entonces, quisiera que abriéramos nuestra Biblia, usted en su casa abra su Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a mirar el versículo 14. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Aquí está hablando de la Santa Cena. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Entonces, encontramos que Dios nos está hablando acá de algo tan importante como es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? No es solamente las reliquias, las imágenes, no es solamente las cosas que la gente se hace, sino que la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Puede ser un trabajo,
puede ser una persona, un hombre, un gobierno, un político, puede ser cualquiera que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, no solamente un ídolo o una reliquia. Entonces, mirando lo que dice la palabra de Dios, en esta noche dice que Dios no tiene participación con los ídolos. Y tenemos que llegar a este punto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Este pasaje fue escrito para despejar las dudas que tenemos acerca de los ídolos. Mire lo que dice el verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Toda gente o toda persona a nuestro alrededor son idólatras. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es idólatra? Toda, sin excepción. Primero, porque tiene miedo a lo desconocido, al futuro, a las cosas. Y segundo, porque necesita en quién aferrarse. Y se hace ídolos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué es lo que en quién creemos. Hasta los ateos que dicen que no creen en Dios, ellos dicen, no creo en Dios. Ya en ese momento se hacen un Dios, ellos mismos. Y todos los seres humanos necesitan, por naturaleza, en alguien, quien creer, en quien confiar. Eso es por naturaleza. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo nos despeja las dudas de esto que estamos mirando, cómo tenemos que hacer. Y entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en San Juan, y yo no voy a explicar todo, capítulo 4, Jesús se encuentra un episodio con una mujer que era samaritana. Y esa mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, mire lo que le dice. Tienen una charla y le dice, 4:20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire lo que le contesta Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme. El primer punto es ese, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mujer, créeme. Al encontrarse esta mujer con Jesús, le dice Jesús, mujer, créeme. Le dice que le crea, que no es ni en el monte, ni en el pozo, ni en Jerusalén, sino que le crea que el único al quien podemos creer es a Jesús. Es a Jesús. Y entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, hemos encontrado la verdadera adoración. Hemos encontrado o hemos escuchado cómo debemos de adorar. Y como dice Jesús, que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Y le dice Jesús a la mujer, créeme, porque creer en Jesús es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que creer que Jesús resucitó, que Jesús murió en la cruz. Pero no solo murió y dio su vida por nosotros, su sangre derramó para limpiar nuestros pecados, sino que resucitó y está vivo. Por eso Jesús le dice, mujer, créeme. Tenemos que creer en Jesús, que Él vive. Y antes que nada, o antes que naciera Jesús, antes de que Jesús viniera
a morir en la cruz, antes de eso, dice la palabra de Dios, tenemos la palabra del Señor anunciada de que Dios iba a venir a salvarnos. Jesús iba a venir a levantarnos. Y Él comienza a hablar y le dice que llega el momento que ni es acá, ni es allá, es en Jesús a quien tenemos que adorar. Entonces, la idolatría es adorar cualquier cosa que te consuma. ¿A qué cosa le das más tiempo, más importancia, más cosa en tu vida? Eso es idolatría. Y le dice que muchas personas le dan tanta importancia a tantas cosas porque piensan que están adorando a Dios. Ahora, cuando Dios dice que le busquemos, Dios es primero en nuestras vidas. Eso dice Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, lo importante, ¿cómo buscamos a Dios? Vio que ahora no vamos a hablar mucho porque usted lo está viviendo. Yo no quiero hablar de eventos, de cosas, porque usted lo escucha por todos lados. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo días de miedo, días de pánico, días de angustia, días de dolor, días de incertidumbre, días de falta de todo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está viviendo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que poner nuestra fe? ¿Dónde tenemos que llegar? ¿Dónde tenemos que confiar? ¿En quién podemos confiar? Y si nosotros volvemos para atrás 2000 años, acuérdense que la cuna, hace 2000 años, la cuna de la filosofía era Grecia. Y entonces nos muestra la palabra de Dios, nos muestra y nos dice, en Hechos, el apóstol Pablo nos está hablando, en Hechos 17, cuando él va a Atenas, vamos a mirar el versículo 22, él va a Atenas a predicar. Atenas, la capital de Grecia, la cuna de la filosofía, la cuna de la ciencia, porque ahí estaban todos los filósofos que nosotros estudiamos aún en las universidades. Y Pablo llega ahí. Dice que llega a un aerópago donde se juntaban los sabios a decir su conocimiento, su ciencia, cada uno. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, Hechos 17:22, en medio del aerópago les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué le dijo religiosos? Porque eso es la gente. La gente es muy religiosa, pero la religión no nos salva. La religión a nosotros no nos levanta. La religión es algo que nos enseñaron, llámese la religión que sea, llámese como se llame, nos han dicho lo que tenemos que hacer para ganar a Dios o para ganar la salvación. Por ejemplo, hay religiones que enseñan que tenemos que caminar de rodillas kilómetros.
Hay otros que enseñan que nos tenemos que golpear con espinas en la espalda para que nos hagamos sangrar, porque de esa manera agradamos a Dios. Eso es la religión. Hay otros que han dicho que tenemos que hacer esto y otros, pero no. La religión hace eso y piensan que de esa manera están agradando a Dios, pero no, dice la palabra de Dios que no es así. La palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo tenemos que hacer, porque eso no agrada a Dios. Entonces le dice el apóstol Pablo a esos grandes sabios que se juntaban en el areópago: veo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción. ¿Qué estaba escrito en ese altar? En medio de todos los ídolos, en medio de todos los altares: al Dios no conocido, por las dudas, estaba escrito. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, cuando nosotros escuchamos la verdad de la Biblia, nosotros también estábamos como estos sabios. Eran sabios, eran entendidos, pero eran religiosos. Nosotros, sin conocer la palabra de Dios, estábamos en la misma condición. No es que éramos mejores. No, estábamos igual. No conocíamos la verdad. Y es realmente traumático cuando escuchamos por primera vez la Biblia. Yo no sé si a usted le pasó. Usted queda traumado, dice, pero ¿cómo? Yo fui religioso toda mi vida. ¿Cómo puede ser? Y dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo: ese Dios que ustedes dicen al Dios no conocido es al que vengo yo a decirle o a mostrarle cómo se debe adorar. Y entonces dice: el Dios que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita, ahí está, en templos hechos por manos humanas. El Dios que yo les vengo a anunciar hoy es el Dios que no habita en los templos. Es el Dios que no habita en los templos hechos de manos. Mire, hermanos, ha sido tan traumático, en cierto modo, que cerrarán las iglesias o los templos, vamos a decir los templos, porque tuvimos que encontrarnos con la realidad de que el templo somos nosotros. La iglesia somos nosotros, no las paredes, no el edificio. Bueno, nos hemos encontrado traumáticamente sin templo, sin congregarnos, sin esto. Ahora nos seguimos congregando a través, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por todas las cosas, nos seguimos congregando, pero quiero decirles que ha sido traumático donde nos encontramos y entonces nosotros podemos ver, acá el apóstol le dice: veo que ustedes son muy religiosos, muy religiosos, y este Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les vengo a anunciar. Y dice acá, primero, hay un creador. Acá le dice el apóstol Pablo: hay un creador. 2, y este Dios no habita en templos hechos de manos, porque el Dios creador de todo el universo, está dentro de nosotros. Y Él les venía a enseñar a la gente, le venía a enseñar esta nueva forma de vida, que ellos, en su manera, ellos
hacían de esa manera porque eran religiosos. Pero el apóstol Pablo les dice, yo vengo a enseñarles. Dios no habita en las paredes, en una casa, en un templo. Dios está en nuestros corazones. Como habíamos dicho en el versículo 24 de Hechos 17, dice que hay un Dios creador del universo. Y este Dios tan grande, creador del universo y de todas las cosas, habita en los corazones. No habita en templos hechos de manos por los hombres, porque Él está dentro de nosotros. Y nuestro cuerpo, nuestra vida, por supuesto, tenemos que recibir a Jesús como Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme, cree en Jesucristo y serás salvo. Cuando creemos en Jesucristo, Él entra dentro de nosotros. Y nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, Dios habita dentro de nosotros. Y lo que nos ha enseñado la religión es que Dios está en los templos. Por eso la gente que vive como vive, va al templo un ratito, se consagra, luego sale afuera y hace su vida. Ahora Dios dice que Él no habita en templos hechos de mano, sino que habita en los corazones, porque nosotros somos el templo. Y dice el verso 25, que estamos leyendo, el verso 25, dice así, dice, el Dios del cielo y de la tierra no habita, el 24, en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Dios no necesita nada, Él es el dueño del universo. Dice, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos inventar, que podamos hacer. Dios hace todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que saber que Dios, el que hace todas las cosas, Él es el que hace todas las cosas y Dios es el único que debe ser adorado. Por eso dice el Señor, huyan de la idolatría. No se hagan dioses. No comparen a Dios con otra cosa, porque Dios es el dueño del universo, Dios es el dueño del cielo y Él no habita en templos hechos de manos, sino habita en los corazones. Y dice el verso 26. Vamos a seguir mirando, dice el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Lo vuelvo a leer. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de la creación. Nos diferenciamos de los animales y de otros seres vivos porque Dios puso en nosotros eternidad. Eclesiastés 4:11. Dios ha puesto eternidad en el hombre. Y es por eso que tenemos que buscar a Dios.
porque tenemos dentro de nosotros la eternidad. No somos acá pasajeros, solamente, sí, con este cuerpo, pero nos espera una eternidad. Y es por eso que nosotros tenemos que diferenciar la una cosa con la otra para saber dónde vamos a pasar la eternidad, a qué Dios estamos adorando. Y dice que Dios nos hizo de una sangre a toda la raza humana. No hay diferencia. Somos toda la raza humana con una sola sangre. Hay amarillos, hay negros, hay blancos, hay marrones, los colores de la piel, pero somos de una sola sangre. Y es por eso que Dios nos dice que debemos de amar al prójimo. La diferencia la hacemos nosotros, los humanos. Diferenciamos de una raza y de la otra, pero somos hechos de una sola sangre. Y todos, en todos, Dios ha puesto una eternidad. Ahora, lo importante es que usted y yo sepa a qué Dios adoramos. ¿Estamos con los ídolos? ¿Nos hemos inventado dioses? ¿Nos hemos buscado cosas? ¿Nos hemos hecho religiosos? No, Dios no es religión. Dios es vida. Dios es poder. Dios es autoridad. Y Dios quiere que nosotros volvamos al origen, volvamos al principio a adorar a Dios y que nuestra vida sea el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que saber que Dios nos está buscando. ¿Y quiere que le diga algo? A veces nos preguntamos, ¿por qué vino esta pandemia? ¿Por qué vino? Usted culpe o busque las cosas que usted quiera ponerle. Pero yo le voy a decir, simplemente, porque Dios nos está dando una oportunidad a todos. A usted que me escucha, a mí, a la gente que no conoce a Dios, a la gente que está lejos de Dios, nos está dando una oportunidad para decir, vuélvanse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, hay profecías que dice que Él va a venir a buscarnos, a la iglesia, aquellos que son su templo, aquellos que son su iglesia. Nos va a venir a buscar y Dios nos está dando la oportunidad para que arreglemos nuestra cuenta con Dios y que busquemos a Dios verdadero, al Dios creador del cielo y que nosotros nos volvamos a Él. ¿Y sabe qué? Al volvernos a Dios, Dios comienza a trabajar en nosotros. Es una oportunidad. Así que esto que era para mal es una oportunidad para bien, para que de alguna manera esto que es un sacudón, porque nos sacudió a todo el mundo, nos sacudió los cimientos. Ahora, ¿en quién confías? ¿Dónde está tu Dios? Porque ahora eso pasó. A ver, ¿en quién crees? ¿En quién estás esperando? ¿En quién estás confiando? ¿Qué estás haciendo? Y es ahí donde nosotros nos ponemos y decimos, bueno, ¿le creo a Jesucristo? ¿Lo acepto a Jesucristo? Que vino y murió por mí y dio su vida en la cruz. Me vuelvo a Dios, me arrepiento de todos mis pecados, le pido perdón a Dios. Mucha gente que no conoce ni la Biblia está haciendo esto. Ahora se acuerdan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que vino es tan terrible que no se escapa ni el pobre, ni el rico, ni el viejo, ni el joven, porque supuestamente era para matar los viejos, pero están muriendo jóvenes, están muriendo todos. ¿Y sabe qué? No hay solución todavía, no hay solución. El único que nos puede dar la solución es Dios. Y Dios nos dice, no tengas miedo, yo estoy con vosotros. ¿Y sabe qué? Haga el Salmo 91. Usted que está con miedo a la pandemia, a los problemas, a esto,
hágalo de usted y diga así, el Salmo 91, diga así, yo habito al abrigo del Altísimo y moro o vivo bajo la sombra del Omnipotente. Yo le digo a Dios, porque es mío el Salmo, esperanza mía y castillo mío, yo confío en vos. Yo confío en vos. Pueden caer a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me va a llegar. Esa es la confianza. Y yo le animo, hermano, usted que está en su casa, usted que me está escuchando, usted que está escuchando ahora esto que estamos hablando, el único Dios del cielo, el único Dios que es espíritu, que puede ser adorado, el único que conoce todas las cosas, Él nos puede ayudar, Él nos puede levantar. Por eso, hermano, librémonos, dice la Biblia, huyan de la idolatría. Ninguna otra cosa, no hay otro Dios. No hay otro Dios. El único Dios que puede ayudarnos, que nos puede levantar, es el Dios creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Le tenemos que dar gracias. Empiece a darle gracias. Empiece a alabar a Dios. Haga este salmo suyo. Practíquelo. Léalo todos los días. Levántese a la mañana y léalo y dígale, Señor, yo en ti confío. A mí no me va a llegar. No me va a tocar la plaga mi morada. Ninguna plaga va a tocar mi corazón, mi morada, mi vida. No, no me va a tocar. ¿Y sabe qué? Dios es el que nos guarda. Así que, hermanos, nos vamos a volver a encontrar el jueves, Dios mediante, con otra parte de la palabra de Dios y hágala correr. Así como a veces usted viraliza cualquier noticia, esta hágalo viral. Mándele a sus familiares, amigos, que escuchen. Que no hay otro Dios. El único Dios en quien podemos confiar es nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos volvemos a encontrar, hermanos, y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes y Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos. Ya estaremos juntos.